Bueno, un saludo para todos los que están aquí conectados a estos nuevos diálogos jurídicos de derecho y propiedad. Saludo para las personas que nos ven a través de nuestras regionales. Recuerden que nosotros tenemos cobertura en 18 ciudades del país. También agradecemos a las personas que se conectan con nosotros a través de la plataforma de Facebook en Casur, en Derecho y Propiedad, a los que nos siguen en Instagram como @derecho y propiedad. Recuerden, en YouTube también es Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Bueno, pues el día de hoy tenemos una muy especial capacitación con nuestra doctora Ana Gómez sobre si el Estado debe pagar por una acción u omisión de uno de sus funcionarios, ¿puede iniciar acciones contra el mismo para que reintegre lo cancelado? Para esto, la doctora especialista de nuestra área de Derecho Públicos nos va a empezar con una introducción. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Natalia, y a todos los que nos acompañan hoy en nuestros diálogos jurídicos de derecho y propiedad. Claro que sí. Hoy quiero comenzar remontándome al latín respecto de conforme a la doctrina jurídica, la palabra responsabilidad proviene del latín respondere, que significa la capacidad que una persona tiene para responder de los hechos propios. Conforme a la doctrina, el término de responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera el deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. La responsabilidad, además de ser un concepto del Estado de Derecho, también es un principio que surge en nuestra Constitución política. En el artículo 6 nos enuncia: los particulares no solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores públicos lo son por la misma causa o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Vamos a entrar en materia el día de hoy, Natalia, para empezar a resolver el tema que hoy nos convoca a estos diálogos jurídicos. Y para expresarle a todos los que nos acompañan el día de hoy, no solo con las normas, sino poniendo un caso de la vida real para que podamos entender más cuál es la función del Estado cuando ocurren estas ciertas situaciones respecto de los hechos que un servidor público por acción u omisión permite que la entidad sea castigada o sancionada a pagar esos daños causados. Entonces, entrando en materia, Natalia, el día de hoy podemos establecer también que las responsabilidades de un servidor público también se basan en lo patrimonial, como nos lo dice el artículo 90 del Código Penal, la ley 678 del 01, acción de repetición. Tiene también una responsabilidad fiscal, tiene una responsabilidad penal, una responsabilidad política y una responsabilidad disciplinaria. Es importante indicar también que hay una responsabilidad no solo del servidor público, sino del ex servidor público. Eso quiere decir que no solo se persigue al servidor público en ejercicio, sino al que por motivos de tiempo o de separación del cargo ya no es un servidor público. En cuanto a la responsabilidad del particular, se encuentra consagrado en el decreto 2591 de 1991 en sus artículos 42 y 45. De acuerdo a la sentencia 430 del 2000 de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, indica que después de que se declare responsable y se condene a la entidad pública es cuando ésta puede repetir contra el funcionario. Luego, en la sentencia 619 del 2002 de la Honorable Corte Constitucional, también señala que para la acción de repetición sea procedente, se requiere que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contenciosa administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular que se encuentra establecido que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero fijada por el juez en la sentencia de la condena. Vamos a poner unos hechos que
se presentaron en el IDRD, donde el 30 de abril del 2001, el jefe de División de Recursos Humanos del IDRD le informó a la señora Carpintero Castillo, mediante comunicación escrita, que por virtud de lo dispuesto en la resolución número 003 del 26 de abril del 2001, expedida por la Junta Directiva, el cargo de carrera que venía desempeñando fue suprimido y por ende se le desvinculaba del servicio a partir del mes de mayo del año 2001 con derecho a una indemnización. Por tal razón, la señora Carpintero Castillo promueve una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del IDRD con el fin de obtener la anulación del acto administrativo que dispuso la incorporación de empleados a la nueva planta de personal de la entidad con la resolución 184 del 2001 y en el reintegro al cargo que desempeñaba en el momento del retiro o a otro igual o superior categoría y una remuneración con el pago de todo lo dejado de percibir durante el tiempo que permaneció desvinculada del servicio. Esto quiere decir desde el mes de mayo del 2001. Ahora bien, para el tema en concreto, tomaremos como ejemplo la sentencia 105-48 del 2016 del Consejo de Estado, acción de repetición. Por condena judicial en contra de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reintegro del empleado inscrito en carrera administrativa, acción de repetición contra la Junta Directiva del IDRD, que expidió acto de desvinculación por su supresión de cargo de carrera. Acción de repetición se declara la responsabilidad personal y patrimonial del director del IDRD. La señora Carpintero Castillo promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del IDRD con el fin de obtener la anulación del acto administrativo que dispuso la incorporación de los empleados a la nueva planta de personal de la entidad. Resolución 184 del 2001 y el reintegro al cargo que desempeñaba en el momento del retiro o a otro igual o superior al que ejercía en su momento. Asimismo, que se le reconociera la remuneración con el pago de todo lo dejado de percibir durante el tiempo que permaneció desvinculada del servicio. El 22 de julio del 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiere una sentencia condenatoria en contra del IDRD a favor de la señora Marta Ligia Carpintero Castillo. La sección segunda del Consejo de Estado conoció de esta apelación promovida por el IDRD contra la referida decisión. En sentencia del 6 de julio del 2006, decidió confirmar la sentencia impugnada luego de considerar que aún los cargos, cuando los cargos de jefe de división se redujeron de 13 a 9, en uno de estos no fue incorporado según el servidor de carrera. El 22 de marzo del 2007, mediante resolución del número 109, el IDRD dispuso el reintegro de la señora Marta Ligia Carpintero Castillo al cargo de profesional especializada. En palabras más simples, la señora Carpintero Castillo es removida de su cargo, aduciendo que la planta de personal se había reducido de 13 a 9. Pero no tuvieron en cuenta la protección o la prevalencia que tenía la señora Carpintero Castillo por estar en carrera. A razón de esto es que la señora Castillo promueve esta demanda de nulidad contra el IDRD con el fin de que la restablezcan en su puesto o uno superior y le devuelvan todos los dineros dejados de percibir durante el tiempo que estuvo apartada de su cargo. Ahora vamos a entrar en contexto realmente de lo que nos enfoca en estos diálogos jurídicos, que es la acción de repetición. Antes de esto, quiero compartirles a todos y darles a conocer que Derecho y Propiedad tiene abogados especializados en las áreas del derecho, tanto público como privado, donde les pueden asesorar profesionales expertos en diferentes temas
para los casos que se nos presentan en el diario vivir. En el caso de la señora Carpintero, hubiera podido acudir a nosotros para que fuera asesorada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el área de público. Así que los esperamos a todos. Entrando en materia, la acción de repetición. Como los hechos subsimen tuvieron lugar el 27 de abril del 2001, se impone su análisis con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. Normas que en su momento previeron, en consonancia con el inciso segundo del artículo 86, la posibilidad de repetir contra los agentes de la administración. En tal virtud, el tenor de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Administrativo, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber, la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. En este caso en cuestión, ¿qué es lo que pasa en contexto? Podríamos determinar que el IDRD dice, reducimos nuestra planta de personal de 13 a 9, simplemente retiramos a la señora Carpintero porque pues no tenemos una vacante donde ella pueda ajustarnos. Resulta ser que según los hechos, motivo del análisis que le dio a la señora Carpintero el derecho al reconocimiento de ser reincorporada nuevamente en la acción de nulidad y restablecimiento, quedó demostrado que en la calidad del director del IDRD, la señora María Consuelo Araujo, luego de la reestructuración de la entidad, dispuso quiénes serían los funcionarios incorporados a la nueva planta de personal. Esto quiere decir a las 9 vacantes que quedarían vigentes. Además de que en esta razón de sus funciones le correspondía ejercer la nominación de los servidores de la entidad. Está probado que la Junta Directiva le encargó la específica tarea de disponer acerca de los servidores públicos que pasarían a ocupar los nuevos cargos creados. Para la sala es claro que en este proceso de reestructuración, los servidores estaban sujetos a las previsiones legales y que los funcionarios de carrera gozaban de prerrogativas determinadas en la ley, situación que no era ajena a las directivas de la entidad, a cuyo interior circuló un manual de derechos de los servidores de carrera que explicaba en forma pormenorizada en qué consistía este proceso y las garantías con las que contaban los trabajadores. Esto quiere decir que el IRD, antes de nombrar las personas que entrarían a ocupar los nuevos cargos, tenían que haber hecho una revisión exhaustiva del manual que ellos ya conocían para ver qué personas, según sus hojas de vida y la posición en la que se encontraban, podían llegar a ocupar estos cargos. Situación que en el caso puntual de la señora Carpintero no se tuvo en cuenta. Podría pensarse que la actuación de la entidad del nivel directivo fue previsiva frente a salvaguardar de los derechos de carrera, en razón del contrato de consultoría que suscribió con el fin de obtener asesoría jurídica en dicho proceso. También da cuenta la actuación que ese contrato fue firmado el 23 de abril del 2001 con un plazo de ejecución de 5 meses. Sin embargo, pasados tan solo 3 días se profirieron las decisiones de supresión de la planta y de reincorporación de empleados. La determinación sobre el personal que permanecería en la entidad le correspondía a la directora, quien, en procura de la responsabilidad que esta labor le imponía, debió cuando menos esperar los resultados del contrato suscrito con el fin de obtener asesoría en la materia o verificar los derechos mínimos de la servidora de carrera a ser desvinculada. En este caso, lo que nos indican es que cuando se toman este tipo de decisiones de reestructuración y de reducción de planta de personal, en este caso la directora del IRDD, ella se apoyó en un grupo jurídico
que le debería dar las directrices y cuáles de las hojas de vida que ella quizás tenía sobre la mesa se podían o no se podían suprimir y por qué razón. Situación que la directora en su momento no tuvo en cuenta y 3 días después de haber hecho el contrato por 5 meses, ella había tomado las decisiones correspondientes, desvinculando así a la señora Carpintero. En este caso, la demanda mediante escrito presentado el 4 de noviembre del 2008 a folios 29, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Promovido demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de los señores María Consuelo Araujo Castro, María Beatriz Canalacero, Carlos José Sáchica Balbuena y Jorge Merlano Matiz, con el fin de obtener: 1, que el monto de la condena que se profirió contra los aquí demandados sea actualizado, indexado desde el momento en que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte hizo los pagos correspondientes y hasta cuando dichos demandados cumplan la sentencia que se profiriera como consecuencia del presente proceso, conforme a los precios del consumidor IPC certificados por el DANE. 2, que se declare que las condenas líquidas en dinero contenidas en la sentencia devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoría de las sentencias. ¿Qué hace el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Promovido? En palabras más, palabras menos, luego de la sentencia que le da el derecho, la nulidad y el restablecimiento del derecho a la señora Carpintero, fija unas sumas de dinero y fija unas condiciones jurídicas y legales para que la señora sea restituida a su puesto, y esto es lo que en acción de repetición el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte solicita a los aquí demandados, encabezado por la señora María Consuelo Araujo Castro, a que les reintegre todos estos dineros, y no van simplemente a los dineros que se desembolsaron, sino hasta cuando se pague la totalidad de la sentencia con los reajustes correspondientes, como ahí nos indica, al IPC certificados por el DANE y que declare las condenas líquidas de dinero. Este es un caso muy concreto para aclarar la duda que tenemos en lo que corresponde a la acción de repetición del Estado. Bueno, pues gracias, doctora, por esa introducción, por explicarnos con hechos más sobre el tema de la acción de repetición. También agradezco a las personas que aún continúan conectadas con nosotros, a las personas que fueron entrando a lo largo de su charla. Les recordamos que pues Derecho y Propiedad, como dijo la doctora, cuenta con abogados que le pueden ayudar en estos procesos y en muchos otros procesos legales, para que si tiene algún inconveniente, cualquier asunto jurídico, se pueda comunicar con nosotros. Digamos que teniendo en cuenta la charla que estamos teniendo con la doctora Ana, queríamos preguntarle, doctora, en este caso, ¿cómo funciona la acción de repetición? Sí, Natalia. La acción de repetición en este caso está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de fines retributivos y preventivos inherentes a ella. ¿Y cómo procede la acción de repetición entonces? La acción de repetición consiste en la facultad que el Estado tiene de repetir contra sus funcionarios antiguos o exfuncionarios como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos haya sido condenado judicialmente la entidad a reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos. Enfocándonos, por ejemplo, en la cuestión de si llega a sucederle a alguien que está actualmente como espectador, en esos casos, ¿quién puede ejercer la acción de repetición? Bueno, en estos casos el Estado solo puede ejercer esa acción de repetición contra el funcionario si éste ha actuado en forma dolosa, gravemente culposa, pues esto se da por probado luego de, como el caso que nos ocupó, la sentencia.
Ok, de acuerdo. Y digamos que, por ejemplo, usted está hablando de la señora Carpintero, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo se aplica el derecho de petición? Sabiendo el caso que nos había mostrado. El derecho de petición surge cuando el daño que se ha reparado es imputable a hechos o actos o omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos. Este puede ser aplicado para recuperar la pérdida ocasionada al Estado. ¿Y qué es la acción de repetición PACA? La acción de repetición del CEPACA, el CEPACA es el código de procedimiento administrativo. La acción de repetición se define como un medio judicial que la Constitución y la ley le otorga a la administración pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de la condena de la jurisdicción. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un reintegro de monto de indemnización, ¿sí? Como su merced menciona. En ese caso, ¿cuánto tiene la entidad para instaurar la acción de repetición? Bueno, según lo que nos dice el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que la acción de repetición caducará el vencido del plazo de 2 años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad. Perfecto. Y en conclusión, ya por último, ¿cuál es el término de caducidad de la acción de repetición? En materia de caducidad de la acción Natalia, resulta aplicable el artículo 11 de la Ley 678 del 2001, según el cual la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir del siguiente día de la fecha del pago total efectuado por la entidad. Listo. Muchísimas gracias, Doc, por esta capacitación del día de hoy. Gracias a todas las personas que continuaron conectadas con nosotros, a las personas que nos miran a nivel nacional o en nuestro Facebook o en el Facebook de CASUR. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @derecho y propiedad en Instagram, en YouTube como Centro de Estudios de